Freddy, contame sobre la inteligencia artificial, este tema que se ha puesto en boca de todos, tal vez a través de este chat GPT que la hizo quizás más famosa. De todos modos, igual el chat ya estaba hace mucho tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, la verdad es que sí. Es como que hace poco hablaba con un amigo que trabaja en realidad virtual y me decía Pokémon Go hizo más, hizo más por la realidad virtual y todas esas técnicas que lo que uno sale a hablar, ¿no? Y esto es lo mismo, me pasa lo mismo. Si bien vengo trabajando en IA y ciencia de datos hace muchos años, no hay mejor forma que mostrar un caso bien concreto. O sea, la gente es como que dice, ah, bueno, esto es de verdad el presente. Si bien uno lo venía diciendo y uno trabaja con proyectos de este estilo, cuando ves una cosa como el chat GPT, donde genera texto con una capacidad que nunca vimos, donde se dan respuestas que podés llegar a confundirte si es un humano escribiendo o si es una máquina, eso es realmente sorprendente. A mí me pasó que yo escribí un libro que se llama Cómo piensan las máquinas, que tiene un prólogo hecho con inteligencia artificial, y eso hace 2 años. La realidad es que yo me juntaba a comer un asado con amigos y me decían, eso lo escribiste vos y estás diciendo que es una inteligencia artificial, ¿no? Me decían, básicamente no me creían ni mis propios amigos, y hoy es algo recontra normal. Cualquiera te cree esto, y está lleno de gente posteando en las redes lo que está usando para generar texto para sus posts de Instagram o para cosas más complejas como tesis, ¿no? Entonces, eh, la democratización de la ciencia de datos es algo que nos ocupa un montón, que yo trabajo mucho en eso y mi propia empresa trabaja haciendo divulgación también, eh, pero herramientas como esta lo hacen muy masivo de verdad, ¿no? Y hace que se empiece a hablar del tema, lo cual me parece que está buenísimo. Y justamente, ¿qué es lo que tenemos que entender, Freddy? Porque la gente, digamos, empezó a entender que no entiende nada. Básicamente está parada. O sea, se encontró con un chat que le resuelve un montón de preguntas, pero no entiende bien qué es la IA, qué alcances Sí. tiene, qué tengo que prestar atención. Para mí, ese punto que decís es bueno. Cuando uno no sabe lo que no sabe, estás como dando vueltas, ¿no? Cuando no sabes si esto es el futuro o realmente es el presente. Creo que hoy ya se instaló esa conversación, ya es vieja, digamos, la conversación. No, nadie debe decir, no, la inteligencia artificial es algo para el futuro. No, está ahí. Ahora, también por otro lado, lo que hay que decir es que esto no viene a solucionar todos los problemas. El otro día me pasó que di una conferencia en una universidad y había gente preocupada realmente por esto, ¿no? O preocupada o sobre siendo optimista, demasiado optimista sobre esto, en el sentido de, ah, listo, ahora las empresas con el chat GPT pueden resolver todos los problemas que tienen. Y no, lejos está de eso, muy lejos estamos. ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial que es inteligencia artificial generativa, donde ahí podés generar desde textos o en otras herramientas podés generar video, imágenes de alta calidad, arte, lo que sea, a un nivel, por supuesto, cualquier experto que ve un texto generado, un lingüista que ve un texto generado con ChatGPT dice, esto no es un humano escribiendo, eso es una máquina simulando haciéndolo muy bien. O un ensayo de economía, un economista lo lee y dice, esto no es una cosa que te vuele la cabeza. Te vuele la cabeza que es una máquina haciéndolo, pero no te vuele la cabeza como resultado en sí mismo. Y entonces estamos hablando de un tipo determinado de problemas para lo cual ChatGPT y la IA generativa viene a darte una herramienta para hacer más rápido cosas, para potenciarte cosas. Pero por otro lado, las organizaciones de todo tipo siguen teniendo los mismos problemas. O sea, ¿cuáles son los problemas? Para mí el problema es cómo hacemos mejor lo que hacemos hoy, ¿no? Cómo una empresa que, ya sea la industria en la que está, ustedes están en salud, un sanatorio médico, cómo lo hace mejor, una farmacéutica, pero puede ser una empresa una universidad, ¿no? Y cuando digo cómo haces mejor, es cómo me paro en la visión del usuario, entiendo cuáles son los problemas que tiene y trabajo para resolverlos, ¿no? Esa visión customer centric 100% puede ser ayudada por la visión data driven, o sea, cómo uso los datos para enfocarme mejor en mis usuarios, en mis clientes, en mis pacientes, en mis alumnos, en los ciudadanos de un país, ¿no? Y ahí es donde está la oportunidad, o sea, y para eso ChatGPT te diría que prácticamente nada puede hacer, o algunas de las cuestiones como, yo por ejemplo recién vengo de una call para un cliente de turismo donde probablemente empecemos a usar ChatGPT para
interactuar con los visitantes que van a los hoteles. Entonces, ves opciones, pero para que todo eso funcione hay toda una serie de tecnologías y de cuestiones de infraestructura tecnológica, de ingeniería de datos, de preparación de los datos, de entender un problema, que los humanos seguimos trabajando en eso, ¿no? Me queda clarísimo, me llevo un concepto que vos dijiste recién, es cómo hacemos mejor lo que hacemos. Y alguna vez te escuché hablar de las distintas herramientas que ofrece la tecnología para hacer mejor lo que hacemos. Dabas un ejemplo, no sé si es exacto, de lo que es una inteligencia artificial general, una especie de Terminator, es decir, una persona que pueda pensar, pero además hablar, pero además caminar, Sí. hacer movimientos. Pero eso sería un perfecto que todavía no llegamos, es decir, hay distintas etapas de ese proceso llamadas con un nombre, ¿no? Sí, sí, tal cual. La verdad que no sé si que vamos a querer llegar ahí, ¿no? O si es la búsqueda, o la verdad que desconozco y ya últimamente vengo, viste que dicen cuando uno más se mete en un tema, sentís que menos sabés, ¿no? Y creo que hay un poco de eso, me viene pasando un poco de eso, porque muchas cosas que hace 5 años yo decía, no, esto no va a ir para este lado, esto no se va a poder hacer, se está pudiendo hacer. Entonces, eso me hace volverme mucho más, digamos, controlar mucho más mis comentarios sobre qué se puede y qué no se puede, y cuáles son las búsquedas correctas. Quizás esa es por lo menos donde creo que puedo aportar más, que es pensar en qué cosas son las que realmente tenemos que enfocarnos y qué otras cosas no, ¿no? Una vez escuché una frase que decía, estamos usando la tecnología correcta para los problemas incorrectos. Y eso siempre me hizo pensar, ¿cómo hacemos para traer el foco de los grandes avances o de las grandes ventajas que puede traernos una tecnología como la inteligencia artificial? Para muchos la inteligencia artificial es la tecnología más avanzada creada jamás por el hombre. Entonces, si tenemos esa capacidad, ¿cómo realmente lo podemos usar para generar impacto positivo en las personas? Para incluir más personas, para que seamos una sociedad más justa, para no repetir los sesgos que tenemos como humanos. Esos son grandes desafíos que hay y de hecho, cuando yo arranqué en este mundo de data y tecnología hace unos 12 años más o menos, no había, por ejemplo, lineamientos de recomendación de creación de inteligencia artificial responsable como sí hay ahora gracias a la UNESCO, que el año pasado sacó una reglamentación, la primera, donde habló con 150 países y dijo, bueno, estas son algunas recomendaciones. Y todavía hay mucho trabajo sobre eso. ¿Cómo hacemos que los algoritmos de inteligencia artificial sean más transparentes? ¿Qué pasará con la auditoría de los algoritmos? ¿Qué pasará con la privacidad de los datos? Yo creo que es un mundo en el que está lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Entonces, una inteligencia artificial avanzada a ese nivel, como hablamos de la inteligencia artificial general o la inteligencia artificial dura, que se le dice, sería una inteligencia artificial que integra diferentes cuestiones, ¿no? Como por ejemplo tenemos el computer vision, que es la visión artificial, que es cómo las máquinas ven. Tenemos la capacidad de que podamos hablarle a Siri o Alexa y nos interprete el lenguaje, que es procesamiento del lenguaje natural. Tenemos la capacidad de generación de textos o contenido, como lo estamos viendo hoy con ChatGPT o Dalí o Midjourney, otras herramientas. Tenemos, bueno, si lo queremos llevar a un mundo más robotizado, la capacidad de desenvolverse en un ámbito real, que ya vimos hace poco el robot Atlas de Boston Dynamics consiguiendo grandes avances, ¿no? Que no tiene inteligencia artificial, por lo tanto no puede discernir cuál es la mejor forma de acceder a un lugar o levantar una piedra o lo que sea, pero sí tiene rutinas muy avanzadas que permiten que eso pase. Y alguna gente me preguntaba, ¿qué pasa si incorpora deep learning o técnicas más avanzadas de aprendizaje? Bueno, esas son todas las cosas que están pasando hoy. Me da la sensación de que hay avances en todos esos mundos, que cada uno de esos mundos está creciendo más rápido de lo que quizás me imaginaba. Eh, y eso serían como inteligencias artificiales débiles, digamos, ¿no? Es una inteligencia artificial que resuelve algo muy bien. Por ejemplo, si vos hablas con Siri, el lenguaje, procesamiento del lenguaje natural, lo resuelve bien. Pero no todo es un conjunto. Entonces, una teoría que se viene hablando hace varios años es que cuando se puedan combinar todas esas inteligencias artificiales débiles, tendríamos una inteligencia artificial fuerte. Y bueno, eso es una cosa futurista por hoy, ¿no? Y cuando ves, tenés por un lado el Terminator, que es esta inteligencia artificial fuerte que puede hacer todo, caminar, hablar, entender, ver las cosas, generar contenido.
por otro lado tenés la inteligencia artificial débiles, como pueden ser los robots de Star Wars, ¿no? Que es uno que pilotea bien el avión, el otro que hace bien otra cosa. Son muy buenos haciendo algo, pero solo una cosa, que se Claro. les vacía la memoria con determinado tiempo, que siempre obedecen al humano. Bueno, la ciencia ficción nos viene a traer siempre reflexiones, ¿no? Y hoy estamos en ese estadio. Si queremos pensar en inteligencia artificial fuerte, es ciencia ficción. Ahora te dejo una frase que es muy utilizada en medicina, pero supongo que en general en los campos. Yo soy mejor que la inteligencia artificial, no la necesito. Y segundo, la verdad es que no sé si la quiero porque quiero conservar mi trabajo. Mira, me estoy pensando hacer una remera. Yo cuando tengo un concepto que me gusta mucho, me lo pongo en una remera, ¿viste? Sí, Eh, y ayer venía de viaje y manejando y venía escuchando una canción que decía algo así en inglés, algo así como máquinas para volvernos más humanos. Y claro. dije, qué increíble frase escrita en una canción del año 82. Y Tremendo. parece, sí, y parece 82, en los 80, la época de la ciencia ficción empezó a mirar todo esto fuertemente, ¿no? La robótica, la inteligencia artificial. Entonces no me extraña que venga de esa época, pero digo, eh, capaz que aparece contradictorio, pero realmente las máquinas y la inteligencia artificial y la automatización y la ciencia de datos, todo te podría ayudar a que vos tengas tiempo nuevo que antes no tenías para hacer cosas que son más humanas de las que venías haciendo. Y pongo un ejemplo bien concreto que siempre lo hablo con amigos médicos y con otras industrias también, pero el tema de medicina es algo que a mí me interesa mucho. De hecho, he tenido proyectos hace muchos años, 15 años, en este ámbito. Entonces me pasó que, por ejemplo, me identificaron una enfermedad celíaca, que es una enfermedad grave, pero que me hizo tener que ir a ver muchos médicos. Y pasaba que iba a 5 o 6 médicos diferentes. Y muchas veces era que me decían, bueno, ¿qué te dijo tal otro médico sobre tal enfermedad? ¿Y cómo te dio el valor de tal cosa? Y yo le decía, no sé, no lo sé, no lo recuerdo, no lo entendí. Y yo me imaginaba en ese momento, a los 30 y algo de años, y yo pensaba, mi vieja tiene que ir a hacer todo esto y es imposible que recuerde todo, que pueda citar referencias de otro médico. Y yo decía, ¿no tienen un sistema que automatice todo esto? Se los decía a los médicos, que obviamente no les gustaba lo que yo les decía, o les pedía que me anoten el detalle de lo que me estaban diciendo para poder decírselo a otro que también me lo preguntaba. Y era estar 2 horas esperando un turno para que te atiendan en 5 minutos y te pregunten cosas que podrían estar en un sistema. Y yo me volvía loco, entendiendo que podíamos resolver todo eso. Y hoy lo ves en un montón de otros ámbitos. Es como que el mundo de salud, o por ejemplo el mundo de educación, o el mundo de gobierno y otros mundos, siguen usando tecnologías de hace 20, 30 años. Cuando usas una aplicación para pedir comida o para ver una película y tiene más tecnología que todo el sistema junto, ¿no? Entonces, cuando ves eso, decís, estamos perdiendo muchas oportunidades de ese tiempo que perdemos en esa cuestión que la tecnología me puede resolver, en hacer mejor lo que podemos hacer mejor, ¿no? Un docente, acercarse al alumno, preguntarle si le pasa algo personal y por eso está rindiendo menos que antes. Un médico, charlar sobre cómo lo está viviendo en la casa el tratamiento. O sea, ese tipo de tareas la inteligencia artificial nunca va a poder hacer. Eh, entonces, me parece que, o por lo menos mi visión es, cómo usamos la tecnología para darle mejor servicio al paciente, al usuario, al cliente, al alumno, y cómo nos enfocamos más en lo que agrega más valor, ¿no? Que es nuestro lado humano, ¿no? Nuestro lado autómata de estar completando planillas con un margen de error, de no recordar cosas. Eh, Esa es mi visión y bueno, trabajamos para eso, ¿no? Para construir ese camino. Justamente a mí también me gustan quizás las frases, hay una frase que me encanta en general y aplica quizás para esto, que es el desconocimiento facilita la afirmación. Y tal vez es esto, es decir, muchos profesionales afirman que la inteligencia artificial no sirve o no aporta porque la desconocen. ¿Cuáles son las preguntas que se tiene que hacer alguien para empezar a entender sobre el aporte de la inteligencia artificial? Porque lo principal es la reticencia al cambio, por lo menos en medicina.
Sí, sí, te diría que en todos los ámbitos donde trabajamos es lo mismo, ¿no? El desconocimiento quizás o los prejuicios que uno se pone. Sí, la inteligencia artificial y la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos me gusta como concepto englobador porque a veces la inteligencia artificial como que suena muy, muy Terminator, muy futuro, pero en cambio la ciencia de datos podría ser quizás algo más cotidiano, ¿no? Por ejemplo, esto que te digo, cómo puede servirnos para optimizar un proceso? ¿Cómo puede servirnos para priorizar? Uno de los principales usos de la ciencia de datos es priorizar mejor Claro. qué hago primero, ¿no? Si vos tenés por ejemplo, 500 radiografías o miles de radiografías donde una inteligencia artificial usando computer vision puede detectar qué hay en esas imágenes, ¿no? Y simplemente aplicando un algoritmo que pueda, que ya lo está haciendo hoy en el mundo esto, no estoy diciendo nada loco, No simplemente sé. algo que está pasando, si pudiera ser un sistema que priorice y le diga a los encargados a los médicos y a los encargados, decirle, mira, arranca por estos 10, que son los que tienen una mayor urgencia. O te estoy hablando de ese ejemplo aplicando Computer Vision, pero podría ser algo incluso más administrativo, digamos, ¿no? Uno tiende a pensar, cuando escucha inteligencia artificial, cuando escucha todo esto en el core business, digamos, ¿no? En el corazón de la industria que puede ser, por ejemplo, eh, generación de nuevas drogas, o esto como computer vision, o se está hablando de digital twinning, que sería como gemelos digitales de un órgano humano o del cuerpo humano en general. Uno tiende a pensar más en lo core business, pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, un proyecto que trabajamos con Rocking Data el año pasado o el anterior fue un proyecto para un sanatorio médico para hacer un modelo predictivo, que ellos tienen un tablero que dice, bueno, dentro de 15 días la cantidad de enfermos con tal enfermedad va a ser aproximadamente esta. Y con esa lógica ellos pueden priorizar mejor, Claro. pueden, no sé, decir, necesitamos más médicos, o podemos dar vacaciones a los médicos, o podemos habilitar más turnos de otra especialidad, o vamos a necesitar más insumos o más camas. Bueno, esa lógica que suena poco tentadora quizás, porque es simplemente administrativo, es para mí la clave de que los sistemas funcionen mejor. Ujú. Si vos podés optimizar eso, vas a optimizar todo el servicio, porque nadie va a estar corriendo tanto al menos. No vamos a tener que pagar más plata para contratar a alguien en el último momento, porque vamos a tener un poco más de visibilidad. Bueno, esa misma lógica de para qué usa la ciencia de datos otras industrias, digamos, que es lo que venimos haciendo nosotros, creo que es nuestro aporte, ¿no? El aporte también de no solo lo estrictamente médico o medicinal, sino también en el mundo de la gestión. Y eso realmente es muy nuevo para Latinoamérica. Ahora, nombraste un par de cosas que es exactamente lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, priorizamos en el servicio de diagnóstico por imágenes una radiografía musculoesquelética, tenés una fractura y te salta la fractura y te salta, por supuesto, como prioridad, porque en realidad lo principal no es tanto la fractura, sino que yo te digo que el 90% no tiene nada. Entonces ese 90% ya lo Claro, descartás. Pero lo que nos pasa es que, por eso te pregunto a nivel general, es que sigue estando esa reticencia, esa competencia en sí. general con la tecnología que pasa, te saco del campo de la medicina, me pasa a mí también, tal vez personal con Instagram, no quiero que me gane el algoritmo, quiero lo que yo quiero, no lo que vos me mostrás. ¿Por qué pasa Para eso? mí, para mí sí, sí, te sigo y es verdad lo que decís. Para mí tiene que ser, se tiene que correr esa cuestión de es yo o la AI, ¿no? O mi conocimiento y el de la AI. Es como lo uso para complementarlo. Es simplemente eso, digamos, ¿no? Eh, en las empresas, y nosotros en particular en Rocking Data trabajamos mucho tiempo, o muchos proyectos, la mayoría, diría más del 50%, son para áreas de marketing. ¿Y qué pasa con el área de marketing? El área de marketing tiene un objetivo generalmente, que es cómo entiendo mejor al usuario, cómo le llego con cosas más relevantes, cómo optimizo un proceso, fidelizo, vendo más, ¿no? Entonces la gente se corre de la competencia, esa de AI o del humano, digamos. Te dice, che, ¿qué puedo usar para rendir mejor? Nada más, es lo único que les importa. Si Claro. esto me da un resultado, yo quiero usar esto. Esa es la lógica y por eso para mí en esas áreas hay mucha expertise, hay mucho conocimiento y muchas experiencias de más de 15 años en un montón de empresas, eh, y en otras es más costoso, ¿no? Y yo les digo a esa gente que por ahí suelen debatirse en esta duda,
es que la inteligencia artificial no va a resolver por vos, no va a tomar una decisión por vos. Eh, el uso que normalmente se le da hoy a la AI, y más en cuestiones tan críticas como las médicas, es de asistencia, ¿no? Es de recomendación. Y hay un concepto muy interesante que se llama human in the loop, o humano en el proceso sería, y es el humano entre la inteligencia artificial y la decisión final, digamos. El humano se toma la decisión final. Con toda la información que pueda haber procesado la AI, bueno, te recomiendo esto o este tratamiento, ¿no? Es como hacen en las universidades de Estados Unidos o del mundo donde usan AI, al alumno le dicen, ya que, no se lo dicen así, ¿no? Pero le dicen, ya que te gusta escuchar podcast, ya que vimos que no te bajaste el material, ya que faltan tantas semanas para el examen y que la mayoría de los alumnos que no bajan ni leen nada 15 días antes desaprueban, ¿no? Te recomiendo esto. Así. Entonces, está en vos la decisión, pero la inteligencia artificial hizo muy bien su trabajo de encontrar las recomendaciones ideales para que vos acciones rápido. Ese es el concepto de AI que a mí más me gusta, que no necesariamente es AI, puede ser ciencia de datos, analytics, machine learning, deep learning, las tecnologías que querramos, pero para mí es, en conjunto, todo esto, cómo me ayuda a mí a tomar una mejor decisión como profesional, como directivo de una escuela, como director de marketing de una organización, o como un referente médico, ¿no? Una de las últimas, Freddy, me interesaría preguntarte sobre, viste que está esa famosa curva de la adopción de la tecnología, donde están los denominados early adopters, que son los que cualquier cosa que sale, dámela, no me importa, es Sí, tecnología, yo la pruebo. Después están los que dicen, bueno, a ver, demostrame que vale y entonces la pruebo. Después están los que, bueno, ya que uno la probó y el otro demostró que vale y uno me queda otra, bueno, dámela. ¿Cuáles son los beneficios? Porque digo, si yo pienso racionalmente, digo, bueno, prefiero que la prueben, que me digan que funcione y entonces después la incorporo. ¿Cuál es el beneficio de ser un early adopter, de incorporarla primero, por ejemplo? es muy buena la pregunta. Mira, hay estadísticas que ahora no recuerdo exactamente, pero hay estudios hechos donde muestran que las empresas o organizaciones que usan AI son las empresas que tienen más probabilidad de liderar su mercado. Por lo tanto, esa puede ser un indicador de por qué arrancar pronto. Diría que la mayoría, por lo menos en las, digamos, si hablamos de empresas o industria en general, si estás metiéndote ahora en AI, es un poco tarde ya. O sea que ya early adopter no vas a ser. O sea, para que se queden tranquilos los que están escuchando, ¿no? Quizás en el mundo de salud puede ser, quizás en otros mundos como agro o educación también, pero en términos generales ya no. La AI y la ciencia de datos tienen más de 50 años. Fue evolucionando muchísimo. Y también lo que va a pasar es que va a haber cada vez más productos, ¿no? Productos específicos de AI que ya tienen un entrenamiento y ya resuelven muchas cuestiones, ¿no? Productos de todo tipo, de empresas como la de ustedes, como la nuestra, o empresas gigantes como Amazon y Google, que ya crearon cosas para que el usuario pueda jugar y decir, bueno, esta tecnología realmente funciona. Ahora, de ahí a que quede productivo en tu empresa, eso requiere de más análisis. Entonces, mi recomendación para mí, con esta tecnología y con otras, es entender para qué lo quiero usar, entender un poco más. ¿Qué funciones me da la AI? Bueno, ya dijimos algunas. ¿Alguna de esas es un pain que yo tengo? ¿Alguna de esas es algo que si yo lo resuelvo voy a poder ahorrar dinero? ¿Voy a poder usar el tiempo en otra cosa? ¿Es algo que ya los usuarios nos están reclamando? Entender para qué lo voy a usar y arrancar lo más pequeño posible, digamos, ¿no? Nosotros solemos recomendar siempre hacer MVPs o pruebas de concepto, donde vos puedas tener un par de meses o algunas funciones específicas para conocer un poco más. Eh, Me gusta la tecnología, me encanta la tecnología, pero yo tampoco soy una persona que cualquier cosa que sale lo prueba en el momento, no, ni a palos, no soy ese. No uso metaverso, no me metí en el mundo blockchain, me metí en lo que a mí me interesa y le puedo dar tiempo, que es todo este mundo de data. Entonces, puedo entender que otra persona te diga, mira, yo la verdad que primero mostrame realmente que esto vale y después lo adopto. Entonces, para mí siempre es, con el menor esfuerzo posible de tiempo y de dinero, eh, entender si es algo para mí. Y para entender si es algo para mí, tengo que conocer un poco más.
tengo que sí o sí entender un poco más los beneficios que me puede dar estas herramientas. Y eso generalmente viene de adentro, viene de alguien de la organización que agarra la bandera y dice, che, yo quiero ayudar a resolver este tiempo en espera de los pacientes que es demasiado, que la gente se queja todo el tiempo. O quiero ayudar a optimizar la adopción de un tratamiento porque veo que mucha gente lo deja. O quiero entender cuáles son los turnos con más probabilidad de cancelación para tratar de evitarlo. O quiero recomendarle a un paciente una funcionalidad en función a lo que viene mirando antes o lo que viene haciendo antes. Bueno, encuentro un pain y digo, ¿cuál es la tecnología que tengo que usar? ¿Es un Excel? ¿Es Machine Learning? ¿Es AI? ¿Qué es? ¿No? Yo trato de siempre ayudar a pensar así, porque muchas veces uno aprende algo, aprende con un Excel y con una planilla de lo que sea, y aprendes de que ese problema es algo solucionable con inteligencia artificial, y por ahí estás unos meses viendo, che, realmente esto lo podría automatizar y ganar una mejora en lo que yo hago, ¿no? Así que mi recomendación viene por ahí. Freddy, clarísimo, muchísimas gracias. Para cerrar, quería que nos cuentes brevemente quién sos vos y qué es lo que ofreces, digo, porque evidentemente tenés muy claro el concepto de la tecnología, de la inteligencia artificial y de los pasos que uno tiene que entender para incorporarla, ya sea en cualquier campo, educación, medicina o lo que sea. Con lo cual, si alguien está interesado en buscarte, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se conecta con vos? Dale. Buenísimo, gracias por el espacio. Sí, soy Freddy Vivas, pueden entrar a mi web freddyvivas.com. Me gusta mucho la tecnología hace mucho tiempo y hace unos 10, 12 me metí de lleno en el mundo de datos, ciencia de datos, inteligencia artificial. Hice un libro que se llama Cómo piensan las máquinas, que está enfocado también en todos estos temas y hace 5 años, un poco más de 5 años, fundé una startup que se llama Rocking Data, que hacemos modelos de Machine Learning y inteligencia artificial y Big Data para organizaciones de todo tipo. También soy profesor, me gusta mucho dar clases y conferencias y todo eso. Nos pueden encontrar en @rockingdata en todas las redes. Uso también mucho Instagram, Freddy-Vivas. Y bueno, si googlean mi nombre me van a encontrar por algún lado.